Muy buenas noches a todos y a todas acá en una nueva entrevista en Waves y en esta ocasión tenemos a una invitada increíble desde el sur de Chile, es poeta y tallerista, Premio Ceres 2014, el primer lugar en el concurso nacional de poesía Verbo Desnudo del 2018. Tati Torres, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Gonzalo, una alegría enorme también estar contigo. Oye, Tati, como para empezar esta entrevista de lleno, ¿qué es la poesía para ti? Mira, la poesía para mí es como mi todo, es como el motor. Mm, Eh, yo me acuesto pensando en poesía y me levanto, la primera cosa que hago mm. es anotar. Tengo como la manía de anotar los sueños. Ay, Entonces, apenas despierto, agarro un lápiz y papel ahí, tengo mucho por todos lados, y escribo el sueño. Y lo trato de mm, escribir en poesía, que es como bien extraño, pero lo escribo como en poesía. Entonces lo escribo así como en poesía, como en bruto en realidad. Y mm. después, en el transcurso del día, le hago sus correcciones y lo voy moldeando. Pero en la poesía realmente es el motor de mi vida. Nunca había preguntado esto sobre las rutinas del escritor. Me parece muy interesante eso de levantarse y escribir. En este caso sería tu sueño. Pero yendo más atrás en la vida, ¿cómo inició este gusto por la poesía? Fíjate que comenzó cuando yo era bien pequeña. Yo me acuerdo que Mm, tenía 6 7 años y una profesora antes era profesora de castellano, ahora creo que se llama lenguaje, pero mm, antes era profesora de castellano. Entonces ella me regaló, me acuerdo siempre, un libro. Fue el mm. primer libro que yo tuve en mis manos mío, para mí. Y era un Ah, libro de Pablo de Roca. No le ya. entendí nada mucho en ese tiempo lo que él escribía, pero era un libro de poesía. Y creo que yo me enamoré en ese año de la poesía y a lo mejor también me enamoré un poco de Pablo de Roca, porque lo fui leyendo a través de los años y me fue Mm, gustando, me fue encantando. Pero pasaron muchos años antes que yo mm, me atreviera realmente a mostrar un trabajo mío. Recién a los 50 años yo mostré mm. mi trabajo literario. Los años anteriores, creo que una excesiva timidez me prohibió mostrar y, y que los demás supieran que yo escribía. No tenía idea de ese punto, Tati. Qué increíble esto de que a los 50 años te dedicaras ya a mostrar, ¿cierto?, tu obra y que fuera tan reconocida, porque una cosa es mostrar sus poemas, sus escritos, y otro es que sea reconocido con premios tan importantes como el CERES, ¿cierto? Eh, esa obra bien trabajada y que generalmente los escritores quieren publicar inmediatamente cuando escriben, cuando son muy jóvenes. Entonces aquí hay una poesía bien madurada. En este proceso largo, ¿cierto?, de ocultar tu poesía, me imagino que pasaste por varios procesos literarios, pero una de las cosas que me interesa, ¿por qué la poesía y no el cuento o la novela? Bueno, creo que la poesía se me dio desde un comienzo, desde la niñez. Mm, Entonces, para mí fue algo tan normal y tan natural escribir poesía. mm, No hacía el cuento, fíjate que yo he escrito cuentos, ya. pero no soy buena en ello. Entonces mi mamá me enseñó, siempre me dijo, pastelero a tus pasteles. Mm, Y los cuentos que yo he escrito carecen de muchas cosas, quizás porque no tengo la técnica, quizás porque tampoco me he dedicado a hacer realmente un buen cuento, porque quizás si yo lo hiciera, lo lograría. mm. Pero no he incursionado mucho en los cuentos en realidad. Siempre me he dedicado más a la poesía, que es lo que realmente yo amo. Dati, en esta poesía que tú has desarrollado, ¿cuáles son las temáticas que abordas tú y por qué? Tengo hartos libros sobre mujeres. Mm, ya. Mis libros casi todos giran en torno a la mujer. Eh, esa mujer que quiere ser un poco libre,
esa mujer que lucha de pronto con ella misma para poder decir sus cosas. Quizá porque como yo llevo tantos años viviendo, tengo esa experiencia, puedo un poco pensar y sentir como todas ellas. Fíjate que me ha ocurrido que cuando he tenido una lectura, se me acercan después algunas mujeres y me dicen ellas, oye, tú dijiste lo que yo pensaba, tú dijiste lo que yo no me atrevía a decir, o así estoy sintiendo, o así estoy pensando, ¿ves? Entonces, quizás por eso mi temática siempre ha girado en torno a las mujeres. Ahora mismo, mañana, presentamos un libro que se llama Médula y Gemido, que tiene que ver con Lilith. Lilith, esa mujer también como tan reprimida por tantos siglos, por tanta vida, y que ahora está un poco desatada por el mundo. Entonces, esta lectura que vamos a hacer va a ser una lectura de muchas mujeres. Todas las mujeres que quieran leer un texto de ese libro van a poder leerlo en esta lectura. Yo voy a leer solamente uno y el resto van a ser mis compañeras mujeres, poetas o no poetas, las que van a leer este libro, se van a apropiar un poco ellas de esta. ¿Por qué crees tú que ocurre esto de que se sienten las mujeres identificadas con tu poesía? Pienso que quizá porque muchas de las cosas que ellas han vivido, yo ya las viví. Entonces, a la edad que tengo, vengo de vuelta de un montón de cosas. Y si yo te hablo de dolores, yo viví esos dolores. Si yo te hablo de tristeza en un texto, yo ya viví esa tristeza, viví la pérdida, todas esas cosas. Entonces, quizá por lo mismo me puedo conectar más todavía con ellas. ¿Es posible entonces dividir la obra del autor? Yo pienso que no, fíjate. No. Siento que es inevitable que tú no pongas dentro de tu poema algo tuyo, tu esencia, tu forma, tu pensamiento. Uno trata muchas veces de abstraerse de un poema, dejarlo de lado, dicen, desconectarse de ese poema, pero cuando tú lo lees, cada vez que lo lees, lo vuelves a hacer tuyo. Y es como de pronto extraño, porque si tú escribiste un poema hace, no sé, 20 años, y yo lo leo ahora, de repente el poema ya no me hace tanto sentido como me hizo hace tantos años, porque quizás ya pasé por esa etapa, o la etapa del dolor, o de la alegría, o lo que fuera, cuando lo escribí, y estoy en otra etapa. Entonces, de repente me desconecto un poco de esos textos. ¿Cuál sería la ventaja de publicar después de los 50 años? En comparación con un joven o una joven que quiere publicar inmediatamente a los 20, máximo 30 años. Eh, Igual soy una poeta joven en ese sentido de que llevo pocos años mostrando mi trabajo, pero Claro. tengo además todo el bagaje, toda la vida. Imagínate, yo ya tengo 60 años, o sea, ya vengo de vuelta de un montón de cosas que si un joven quiere hablar de una decepción amorosa y está recién comenzándola, yo he vivido como 20. Entonces, puedo decir cómo se siente, el dolor que se siente y todo ello, ¿viste? Entonces, pero eso no quita que hay jóvenes que están escribiendo, pero Claro. maravillosamente bien. Ahora mismo, el día jueves, que nosotros tenemos un taller acá con el poeta Omar Lara, Ya. en este taller hay jóvenes que están escribiendo, pero muy bien, están recién empezando, pero ya se ve que ellos van a ser tremendos poetas. Tati, y en este mismo aspecto, ¿en qué está la poesía, especialmente de mujeres, en Conce, en Concepción, donde te ubicas tú? O generalmente en la región de Biobío. Hay La poesía de mujeres está bien posicionada. Fíjate que hay muchísimas mujeres poetas acá en Concepción, hay muchísimas mujeres poetas buenísimas además. Quizás estamos un poco reducidas acá porque no tenemos, por ejemplo, la posibilidad como tienen en Santiago de pronto de hacer esas cosas más grandes, todo eso. Pero acá en Concepción igual las mujeres hacemos muchísimas cosas. Estamos trabajando en talleres,
estamos de repente haciendo intervenciones en las calles, las chicas andan trabajando acá en los tribunales, en las calles, declamando su poesía. Mm, Hace pocos días yo estuve haciendo un trabajo con una chica que hace performance acá también. mm. Entonces, sí, las mujeres estamos haciendo hartas cosas, estamos en harto. Y además que están escribiendo todas muy bien, muy bien. Tati, ¿y cuál es tu opinión al respecto, cierto, del feminismo en Chile? Y cómo eso ha impregnado la literatura, tanto de mujeres y también quizás de hombres. Mira, yo llegué como un poco tarde al feminismo, soy Mm, tengo la crianza del machismo, pues. ya. Entonces, he llegado un poco tarde a todo eso, pero igual yo miro a las jóvenes ahora, por Mm, ejemplo, con su poesía, ellas se defienden, son agresivas en ese sentido. Ellas tratan de decir, tratan de gritar las cosas que les están ocurriendo. mm, Para la gente de mi edad, somos un poco más observadoras, un poquito más de afuera, quizás por nuestra mm, propia crianza. mm, Yo, por ejemplo, crié hijos ahora más feministas, mm, eh, pero yo no fui criada de esa manera, ¿ves? claro. Entonces, trato en mi poesía Mm, de rescatar también esa parte yo, mm, gritar un poco a través de la palabra lo que está ocurriendo a los demás. Tengo mm, unos textos que todavía están inéditos, que se llaman No enciendan velas por mí, ya, que es el grito de las mujeres que mm, han ido muriéndose y que mm, no han podido decir lo que les ocurrió, por qué les ocurrió. mm. Entonces ese es un trabajo que estoy realizando, que ya llevo, no sé, 6 7 años en ello. Oh, Y mm, justamente cuando se hizo con esta joven, con Karen, la performance que hicimos acá en Concepción, ya, ahí leí dos textos de ese libro, de ese futuro libro. mm. Espero salga pronto. Tú has publicado varios libros, ¿cierto? En estos 10 años, cerrémoslo en estos 10 años, pero la literatura chilena tiene hartas escritoras, ¿cierto? En el tiempo, pero sigue siendo Mistral, ¿cierto? O Bombal las más representativas. ¿Qué te parece a ti eso? ¿O cómo se puede rescatar más escritoras que ha tenido Chile? Sí, es que por lo general, como son las dos mujeres que más se han enseñado en los colegios, Mm, seguramente salimos ya de la básica y salimos de la enseñanza media con esos dos nombres solamente. mm, Cuesta de repente, yo tengo talleres, tengo mm, un taller en un colegio, en un liceo, ya 6 o 7 años que lo tenemos, y allí cada viernes yo les voy llevando una escritora nueva, diferente, para ya, que vayan escuchando otros nombres, les mm, llevo algunos textos de esa escritora, para que vayan, sepan que además de Gabriela Mistral, de Pablo mm, Neruda, de Bombal, existen otras y que hay mucha gente joven escribiendo. mm, Entonces es importante, yo creo que es eso, yo creo que esto tiene que ver más que con lo que uno va diciéndole, es mm, como lo que viene con los planes de estudio, porque los planes de estudio eh, no viene gente nueva, no viene mm, gente, la juventud no está en estos planes de estudio. mm. Entonces los chiquillos de ahora, muchos se niegan ya a leer, no sé, a los poetas del pasado. Claro, claro. O sea, falta una renovación, ¿cierto? Faltan, Mm, sí. y revalorizar a los y las escritoras que hay en Chile y sobre todo me imagino que de regiones. En ese sentido, ¿qué opinas tú sobre sentirse un poco relegado con la centralidad de Santiago? Bueno, en todo orden de cosas siempre vamos a estar un poco relegados, Mm, siempre va a ser así. Es lamentable porque si tú te pones a pensar, bueno, ahora ya no tanto, pero en Santiago, no sé, se mm, hacen las ferias más grandes, se hacen las cosas mm, más importantes y de repente nos dan, no sé, nos invitan así como uno o dos, así como para cumplir, parece nomás, ¿ves? mm, Entonces, igual aquí en Concepción se hacen cosas que son importantes.
Y mm, nosotros somos quizás más generosos que los de ellos, porque nosotros invitamos a mucha gente de afuera, traemos gente del norte, del sur, mm, para que acá muestren su trabajo. mm, Pero no ocurre lo mismo con la gente de allá en Santiago. Son pocos los invitados de Concepción, son pocos invitados de la zona sur, y siempre son como los mismos. mm, Entonces no hay mucha gente que tiene muy buen trabajo literario, mm, pero no está donde mostrarlo, ¿ves? mm. Entonces se van perdiendo y se van a lo mejor un poco desmoralizando también, porque si no hay un incentivo, no hay gente que te escuche, Mm. es como, no sé, leer en el viento nomás. Ahora hemos tenido la fortuna, Mm, con esto de la pandemia, claro. como hemos trabajado mucho online, entonces hemos Mm, tenido la suerte quizás de leer para otros países, de leer mm, para otras regiones, y mm, eso ha sido muy importante. Mira, una cosa que ha sido como mala, también ha sido mm. buena por el otro lado, Claro. porque ha permitido a mucha gente que antes no era invitada a ninguna parte, ser invitados a Mm. alguna lectura. Esta posibilidad de visibilizar, ¿cierto? Las letras de las regiones, no solo yo creo que le pasa a la región del Biobío, sino que a todas las demás regiones de Sí, Chile. por todo. Tati, ¿y qué son los eventos que realizan ustedes? Tú comentabas que estabas en un taller, ¿cierto? Con el poeta Omar Lara. ¿Qué otras actividades más realizan ustedes como para difundir y también crear literatura? Sí, mira, aparte del taller que Mm. sigue siendo Jueves Será, que tú estuviste alguna Fue- vez ahí, ¿te acuerdas? Sí, también estuve. Sí, sigue siendo todavía un taller literario, un taller Mm, tertulia, porque es un taller amable. mm, Eh, el Artistas del Acero realiza todos los años una feria internacional del Biobío que se llama. mm, Este año me parece que también en diciembre se va a realizar esa feria internacional del Biobío. Eh, con Artistas del Acero, el poeta Tomás Lara realiza el Rayo que nos cesa, el Festival de Poesía. ya, De hecho, ahora ya empezamos a hacer, cada 15 días, los días viernes, ya, tenemos lecturas mira, con el Rayo genial. que nos cesa. En preparación ya para el Rayo que nos cesa, que lo vamos a hacer seguramente online, lo más probable que sea ya para el próximo año, en marzo, abril, por esa fecha. Entonces, hay harta actividad que nosotros hacemos. Tenemos lecturas, presentaciones, eh, talleres online. Hay muchas cosas en las que estamos trabajando en poesía. En esta difusión, ¿cierto?, de la cultura, de la poesía, la literatura, el cuento, en general todas las artes, para ti, específicamente, ¿cuál es tu opinión al respecto, ¿cierto?, de la cultura? ¿Hace falta en Chile o estamos bien como estamos? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Hace mucha falta, po. Hace mucho. Imagínate que la gente prácticamente no lee. Mm, O sea, tú te das cuenta muchas veces en las redes sociales cuando la gente malinterpreta un par de palabras que alguien pone. O sea, ahí te das cuenta tú que la gente no lee realmente lo que está ahí escrito. mm, Entonces, hace falta. Además que los libros son caros. Y fíjate mm, que acá el impuesto al libro es tan alto, los libros mm, son caros. En los mismos colegios, los alumnos no quieren leer porque los libros son aburridos, mm, que en el plan de estudio son libros que no son entretenidos. Entonces, quizás si le permitieran al alumno elegir las cosas que quisiera leer, que le gustara, porque cada persona tiene un libro que le dice algo. O sea, a mí, mm, a mí quizás un libro que a ti te encante, a mí no me llega, no me digan absolutamente nada. claro. Entonces, para cada libro hay una persona y para cada persona hay un libro. Y Mm, eso es importante. Es importante descubrir cuál es lo que a mí me gusta, qué me gusta, cuál es la lectura, qué tipo de libros me agradan más. Y a partir de eso recién empezar a trabajar con las personas, po. Pero si tú le vas a meter un libro a alguien que no le gustó, que lo encontró aburrido, obviamente que después no va a querer volver a leer. ¿Y cuáles serían tus libros que has encontrado y que te llegan, Tati? Mira, yo
amo a Ray Bradbury. Creo que Mm, fueron de los libros que yo he leído, son los que más ahí me han gustado mm, muchísimo. Me gusta Ray Bradbury, tiene esa poesía en sus cuentos que yo no he mm, encontrado en otros escritores. Entonces, cada ya, vez que puedo, de repente, agarro un libro de Ray Bradbury y me ya. encanta. Y lo vuelvo a leer. Hay algunos que me lo sé, me lo he leído mucho. Y vuelvo otra vez a leer y me vuelve a encantar. Hay poesía en su trabajo. Y eso es lo que creo que a mí me gusta más que cualquier otra cosa de cualquier otro escritor. Mira, eres de las relecturas como Borges, que hablaba mucho de... Sí, muchísimo. Mira, soy de la relectura, además Mm, de revisar una y otra vez las películas, porque cada vez que veo una ajá, película, por ejemplo, me encuentro algo que me gustó, que no había visto. mm, ya. Entonces puedo fácilmente ver una película 5, 6, 10 veces. Y todas las veces me asombra porque me gusta algo que encontré nuevo. Y con un libro me ocurre lo mismo. Y pienso luego, digo yo, ¿cómo esta parte yo me pasé? No la vi, no la leí. ¿Y ese redescubrimiento te da material para tu propia obra? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, hace unos 4 o 5 años le hablé a los chicos de mi taller Mm, sobre el Quijote de la Mancha, porque yo lo ya. encontraba latoso, aburrido, horrible, toda la cosa. Entonces yo le empecé a buscar, por ejemplo, empecé a buscar a todas las mujeres que hay en el Quijote de la Mancha. El Mira, Quijote de la ya. Mancha no solamente está la Aldonza y Dulcinea, hay muchas otras mujeres. Entonces le empecé a buscar y eso me obligó a leer de nuevo otra vez el Quijote de la Mancha. Y Ya. después de leer el Quijote, empezó a aparecer una Aldonza, que era una Aldonza como rebelde y no quería ser Dulcinea. Se negaba a ser Dulcinea y ella quería ser la Aldonza. Y de esa Aldonza nació un libro que se llama Cáscara y Luna, que es la Mm, Aldonza que se niega a ser Dulcinea. Entonces, en todo el libro ella le reclama a su creador, le reclama a Cervantes, le dice que la deje ser como ella que Dulcinea no es nada, Dulcinea no tiene enjundia en ella, no hay nada. Dice. Entonces, el leer a Quijote me permitió después escribir este libro Cáscara y Luna, ¿ves? mm. Genial eso, ese redescubrimiento, ¿cierto?, de los personajes en obras clásicas y esa mirada que tú pusiste ahí en el Quijote de la Mancha. Y este redescubrimiento imagino que lo realiza consciente o inconscientemente en muchos aspectos. Y en tus talleres, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Has redescubierto nuevos escritores jóvenes? ¿A quién les haces tus talleres? Mira, el taller que yo tengo en el colegio Jorge Sánchez Ugarte, Ya. ya tiene 6 7 años, empecé con niños de 8 9 10 años, Ya. 11 años algunos. Ahora me asombré hace unos días porque nos encontramos y veo a mis niños con bigote y con barba, segundo medio, tercero medio, uno saliendo de cuarto medio ya. Con ellos vamos a retomar nuevamente el taller y Genial. claro, entonces fue realmente como asombroso. Fue Mm, asombroso porque el 2019, cuando empezamos el taller ese año, Ya. uno de ellos me dijo, ya no escribimos sobre perros y gatos, o Ya. sea, ya no escribimos sobre cosas de niños. Y después cuando ellos empezaron ya a escribir el taller, yo me doy cuenta que realmente ellos no escribieron de niños. Ellos realmente se habían convertido ya en adultos en su escritura, pequeños filósofos. Mm, Era maravilloso leerlo, de verdad. Yo estaba asombrada y de pronto pensaba un poco también, yo también tengo algo que ver con eso, Claro. porque de alguna manera los fui guiando para que ellos fueran capaces de Mm, escribir las cosas que están escribiendo. mm, Y te aseguro que hicimos una antología que llegó recién ayer de imprenta, que es la antología 2019, Ya. que en esa antología hay textos que son realmente hermosos, que a mí me hubiese gustado escribirlos. Entonces, es una experiencia maravillosa poder guiar a otras personas, guiar a jóvenes sobre todo, para que empiecen a avanzar y se enamoren de la poesía. Y eso es otro tema. Mm.
que la gente le teme un poco a la poesía, porque es difícil, porque es Mm, complicada, que yo no voy a lograr hacerlo, pero de pronto se dan cuenta que sí son capaces y pueden escribirlo y todo. mm, Y lo mismo ocurre con las personas adultas. mm. Yo tuve un taller hace un par de años Ya, donde empenco que se llamó Catarsis, con ya. mujeres que fueron hablando de sus experiencias a través de la poesía, de su vida a través de la poesía. Entonces, Mm, eh, el hacer talleres, el estar ahí para que otras personas te lean y te muestren su trabajo, realmente es hermoso. Yo creo que es uno de los placeres más grandes que yo he tenido, eh, escuchar a una mujer que nunca había escrito poesía y nunca había escrito nada en absoluto, de repente leer un texto contándome en ese texto las cosas que le ocurrían en su vida, fue impagable. ¿Por qué crees tú que se da esa posibilidad con la poesía? Porque yo cuando empezamos el taller siempre digo que no piensen que la gente está diciendo, van a pensar, ay, lo que le pasó a ella, lo que está escribiendo Mm, ella. Siempre tenemos la posibilidad de ese hablante lírico, entonces le mm, echamos como la culpa al hablante lírico, y el hablante lírico mm, puede decir cosas y enojarse y reclamar, y mm. total no fui yo, porque fue el hablante. Entonces, eso quizás permite un poco que la gente se relaje y se suelte y escriba Mm. poesía, de verdad. ¿Sirve como sanación la poesía? La poesía es una catarsis. Creo que yo la siento así, yo la siento como catarsis. Mm, A mí me ocurre que cuando estoy triste, por ejemplo, mm, no puedo evitar escribir, mm, escribo, y después cuando pasan los días y leo, muchos de esos textos nunca los voy a mostrar, mm, pero están allí y yo lo escribí y saqué el dolor y saqué la rabia y saqué la pena y todo, todo, todo. Fue como un vaciarse. Y creo que a la gente que de pronto hace estos talleres eh, le ocurre lo mismo. No mm, tienen cómo decirlo, o sea, yo no le voy a decir a mi hija, oye, yo la estoy pasando mal en mi casa, con mi marido mm, o con mi familia, pero en la poesía son capaces de decirlo, sacarlo. Y mm, eso es muy importante, cuando tú te sacas de adentro cosas, te sacas un peso. mm. Tati, y en este proceso de cierto de sanación, me lleva a lo de la pandemia, ¿cierto? Vivimos una época eh, extraña, pero de cambio, ¿cierto? Que hemos traspasado desde el 2019 hasta esta fecha. Eh, ¿Consideras tú de que la literatura en su formato general es un componente necesario para este proceso de pandemia? Es que la literatura nos salvó la vida a mucha gente. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en la cantidad de gente que quiere hacer talleres. Ya. O sea, el día jueves, por ejemplo, teníamos siempre 10 talleristas, casi todos Ya. los años de 11 talleristas. Este año tuvimos 22 talleristas Oh, y tuvimos que decir, no, no podemos aceptar más. mm, Hay gente que quiere escribir y hay gente que quiere leer también mm, arte. Entonces, eso es muy importante. La literatura y las artes en general mm, han salvado a la gente de la locura, quizás, porque claro. no hay otra manera. El encierro, el, Mm, el, el leer te permite mm, evadirte, y el escribir también te permite hacer esa evasión. Entonces, la literatura y las artes en general yo creo que han sido muy, muy, muy beneficiadas mm, con esta pandemia y con este mm. encierro. Tati, no sé si será mucho pedir 2 o 3 poemas que nos puedas recitar para que Sí. podamos conocerte aún más en tu obra literaria. A ver, les voy a leer de este que yo le estaba diciendo, el Ya. Castral y Luna, esta aldonza que se niega a ser una Dulcinea. Mm, A ver,
Voy a buscar acá un texto. Acá dice, mira este, dice. No quieras beber la boca de Aldonza, eres prisionera de veraz angustia, la mujer que se desnuda de ella misma, tararea una canción y camina libre por este siglo. Ella sabe de vuelos, va, viene, con su ala colibrí, ala luciérnaga, ala mensajera. Quijano dibujó pájaros oscuros en mi garganta, los aleteos suenan a herida, a puntas de flecha, a escarcha que come palabras. Están zumbando dentro, los pájaros están zumbando y tararean una vieja canción que habla de Dulcinea. Crujen mariposas en mi estómago y descoso la cicatriz para que puedan volar. Y este último, a ver. No soy Dulcinea la del Toboso, agito la pollera y esa imagen se diluye en sí misma. Soy de cuerpo entero libertario, liviana de huesos, ajena al pecado original. Me dejo leer como tierra curva, me dejo decir Aldonza, Aldonza. El deleite cuelga de mi cintura y mis pechos se transparentan bajo la luna. No soy Dulcinea, mi cielo no está desteñido y bajo las sábanas canto una canción. Muchas gracias, Tati, muchas gracias por esta recitación, ¿cierto?, de tus poemas. Y para ir finalizando esta hermosa entrevista, ¿algún consejo a todas aquellas personas que se quieren dedicar a escribir pero aún no se atreven? ¿Cómo los impulsarías tú? Simplemente que tomen su lápiz y su papel y le pierdan el miedo a la hoja en blanco. Y recuerden después de haber escrito mucho, 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 corregir mucho, mucho, mucho. Eso Muchas, creo que es el gran secreto de todo. Todo tiene que ver con la corrección después de lo que nosotros escribimos. Recuerden que todo sale del corazón, pero tiene que hacer además un recorrido por la cabeza, por el cerebro. Y recién ahí podemos hablar ya de un buen texto literario. genial, muchas gracias, Tati, por esta entrevista, de verdad ha sido un gusto. Espero que volvamos a encontrarnos nuevamente en algún recital poético o en cualquier otra instancia cultural. Un abrazo, Gonzalo. Feliz también de la invitación que me hiciste. Un beso para todos y adiós. Muchas gracias. Muy buenas noches, entonces nos vemos en una próxima entrevista aquí en Waves.